Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Un ratito me van a prestar atención a la lista, por favor. Estamos con... Aquí está. Acosta Vía. Buenos días, Inge, presente. Buen día, Rimber, gracias. Ágreda Terrazas. Presente, Inge. Gracias, gracias, Ágreda. Álvarez Choque. Presente, Inge. Posi Posi, gracias. Baltasar Zurita. Presente, profe. Posi Posi, gracias. Cotrina Rivera. Presente, Inge. Gracias. Delgadillo Orellana Russell. Presente, Inge. Posi, gracias. Godoy Camacho. Ni siquiera a la virtual, este Godoy. Gutiérrez Quispia. Aquí presente, Inge. Buenos días. Buen día, gracias. Guzmán Gabriel. Guayguara Torrico Rierson. Isidro Zunabi Orlando. Luna Choque Brián. Ortega Castro Jorge. Quiroga Delgadillo Brián. Presente, Inge. Posi, gracias. Rado Franco Alejandro. Rocabado Medrano Joaquín. Presente, Inge. Posi, gracias. Rojas Ortuño David. Buenos días, Inge, presente. Buen día, gracias. Suárez Vilca Gerson. Presente, Inge. Posi Posi, gracias. Torres Coca Samuel. Valdivia Brañez Diego. Buen día, Inge. Presente. Posi, gracias. Valverde Castillo Guiemer. ¿Alguien que no haya llamado? Isidro creo que entró hace ratito. Sí, Inge. Posi, ¿alguien más? ¿Ya? Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, les voy a dar un pantallazo general de los contenidos, el objetivo que tenemos en la materia y las actividades que vamos a tener. Por una parte, comentarles, ¿no? En la materia nosotros tenemos disponibilidad del laboratorio y eso es porque si bien vamos a avanzar de forma teórica, o sea, algunas cositas vamos a usar pizarra incluso, vamos a repasar algunas cosas en ese sentido. Eh, Van a aprender los criterios y van a aplicar eso empleando el ordenador, empleando programas para cálculo, ¿ya? La materia se llama diseño de máquinas porque justamente eso es lo que estamos haciendo. Hay una diferencia entre lo que es el dibujar algún objeto en 3D y lo que es el diseñar. Cuando nosotros hablamos de diseño propiamente dicho, en realidad incluso la parte de las medidas, material que estamos usando, está sujeto al diseño. Ahora, cuando nosotros solamente dibujamos en 3D, no tomamos en cuenta propiamente las dimensiones ni el material, ¿no? No nos interesa mucho. En la parte de diseño sí. ¿Por qué? Porque las dimensiones le dan, en este caso, a las piezas de las máquinas, a elementos de máquinas, le dan cierto grado de resistencia. Y eso apoyamos con el tema de los materiales. Por eso se le dice diseño de máquinas, ¿no? Estamos haciendo el diseño de componentes, piezas que forman parte de las máquinas. Y lo vamos a hacer de forma teórica, a manera de aprender los criterios, pero también vamos a utilizar la computadora. Eh,
Ustedes ya han ido aprendiendo algunos elementos de diseño asistido, ¿no? Hay tres términos importantes. Uno es el CAD, el otro es el CAM y el otro es el CAE. No sé si saben qué significa cada una de estas siglas. ¿Qué quiere decir CAM? ¿Qué quiere decir CAE? ¿Qué quiere decir CAM? CAD, CAM, CAE. ¿Alguien sabe? CAT creo que es de diseño en computador asistido. Ya, muchas gracias, Brian. Va por ahí, ustedes han aprendido CAD. Aprenden CAD desde segundo semestre, si no estoy mal, ¿no? Aprenden lo que es diseño asistido por computadora, ¿no? Se aprenden a dibujar. O sea, se le dice diseño, pero en realidad están aprendiendo a hacer dibujos en 3D, ¿no? Han comenzado a hacer esto con el Inventor, ¿verdad? Entonces han aprendido a hacer extrusión, sólidos y todo eso. Eso quiere decir el CAD. ¿Qué quiere decir CAM y qué quiere decir CAE? Si tal vez no se me está escuchando muy bien, es así, CAM, CAE. Es de esa manera. ¿Qué querrá decir CAM y qué querrá decir CAE? La carrera en este sentido es completa. A ver, Diego. Inge, CAM es diseño por computador en manufactura, si no estoy mal. CAE es, tiene que ver con ingeniería, diseño, ¿cómo es? Diseño asistido por, no, Está bien. algo así, algo así, algo así va. Sí, está muy bien. El primero es manufactura asistida por computadora. Las siglas están en inglés, así que no traten de hallarle el orden, digamos, ¿no? Pero traducido al castellano, el CAM es manufactura asistida por computadora. Y el otro que mencionaba Diego, que también es correcto, es el CAE, es ingeniería asistida por computadora. Si en CAD ustedes aprendían a hacer ese modelado de piezas en 3D, que en realidad el CAD, miren, no solo se aplica a la parte mecánica. Cualquier diseño que yo haga, incluso a nivel de, se los conoce como planos generales o planos de circuitos, o sea, un plano de instalaciones residenciales, un plano de arranque de motor, circuito de mando, potencia, también se lo considera como CAD, no solamente la parte mecánica. O sea, es bien amplio el CAD, ¿no? Incluso la parte de construcción civil, ¿no? El tema del armado de puentes, que es planos para puentes, diseños arquitectónicos, ¿no? De casas, edificios. El CAD es bien amplio. El CAM, manufactura asistida por computadora, si no estoy mal, creo que ya la están viendo este semestre. Llevan CNC, ¿no es cierto? Por eso les decía, la carrera de alguna manera es completa. Estos tres van a llevar ustedes. El CAD ya lo han visto, el CAM lo van a comenzar a ver a través de control numérico, a través de lo que es la materia de CNC. O sea, lo que hace el CAM, como su nombre indica, manufactura asistida por computadora, es manufacturar objetos, piezas, empleando un ordenador, ¿no? Lo que ustedes han aprendido a hacer como CAD, hacer ese modelado de piezas en 3D, lo van a llevar al campo. Hay programitas, ¿no? El programa que creo que utilizan acá, que lo utiliza el ingeniero Antenor, es el Mastercam, que reconoce estas piezas, les ayuda a generar las coordenadas de la herramienta para que pueda manufacturar, para que pueda fabricar la pieza, ¿no? A través de, no sé, una fresa CNC, por ejemplo, ¿sí? Entonces es automatizado. Nosotros hacemos el modelado de la pieza en 3D, lo llevamos y después manufacturamos, ¿no? El equipo, el router CNC nos permite fabricar la pieza. Después tenemos el CAE. El CAE es Ingeniería Asistida por Computadora. ¿En qué consiste la ingeniería asistida por computadora? Es básicamente todo lo que tiene que ver con cálculo, ¿no? Para la parte eléctrica hay algunos programas que
les ayudan a hacer cálculo, ¿no? Hay un programa que se llama Ecodial, por ejemplo, ¿no? El Ecodial, a las personas que se dedican a la parte eléctrica, dentro de circuitos unifilares, multifilares, armando el circuito les permite hacer un pequeño cálculo en base a corrientes, potencias, selección de conductores e incluso selección de componentes, ¿no? En nuestro caso, también hay programas, ¿no? Uno de ellos es el Inventor, que es el que nosotros vamos a manejar, ¿no? El Inventor tiene herramientas que nos permiten hacer cálculo, ¿no? Cálculo de elementos de máquinas. En muchos casos, no solamente hace el cálculo, sino genera un reporte de resultados y aparte de eso, nos permite em, hacer un análisis también, ¿no? De los resultados que estamos obteniendo. O sea, nos permite generar la pieza, en el caso de algunas herramientas, muy pocas herramientas son las que no nos generan la pieza. Por ejemplo, para el cálculo de tornillos de potencia, el programa tiene la herramienta, pero no te genera la pieza y sí genera el reporte, ¿no? Entonces, para el CAE hay, en nuestro caso, para el área mecánica, tenemos el Inventor, que es el que vamos a aprender a manejar en la materia, y hay otros programas que son de apoyo. Hay el Keysoft, hay el Mensoft, hay el GearTrack, ¿no? Que el Keysoft es el más parecido, por ejemplo, a el Design Accelerator, que es la herramienta que utiliza el Inventor. Este Keysoft permite hacer engranajes, cálculo de ejes, rodamientos, chavetas y distintos tipos de piezas. Y genera también la pieza. El GearTrack es un programita que permite hacer diseño de engranajes. ¿Ya? Pero bueno, en nuestro caso, como les decía, esto es solamente un ejemplo. Nosotros vamos a utilizar el Inventor. ¿Ya? Ahora, ya que hemos dado una pequeña introducción, ¿no? El objetivo de la materia es que ustedes aprendan un poquito de CAE, hacer ingeniería asistida por computadora y aprender los criterios también, ¿no? De cálculo, en algunos casos, selección, ¿no? Y de esa manera ustedes aprendan a utilizar el programita, aprendan a interpretar también los resultados, ¿no? Dentro del primer parcial es un poquito crítico el primer parcial porque vamos a aprender lo que es el cálculo y diseño de ejes, ¿ya? Y el eje, ustedes saben, es un elemento fundamental en una máquina, ¿no? Es un elemento, es una pieza bastante importante. Entonces vamos a aprender algunos criterios, vamos a recordar un poquito sobre sus épocas de juventud de ustedes cuando veían resistencia de materiales y hacían diagramas, ¿no? Hacían los diagramas de momento flector, de corte, y después de eso lo vamos a ver también en la computadora, porque el Inventor nos genera también esos diagramas. Vamos a ver de hacerlo interesante, porque el programa tiene una herramienta específica que utiliza criterios de cálculo de ejes, ¿no? Porque hay ecuaciones específicas para cálculo de ejes que derivan de lo que ustedes han visto en resistencia de materiales, ¿no? Si ustedes querían ver la resistencia de un elemento que era cilíndrico, era en base al corte de sección que se le hacía, ¿no es cierto? Siempre les voy a hablar de resistencia de materiales porque es una base fundamental para la materia y después se van a dar cuenta por qué. Muchas cosas se repasa en base a resistencia de materiales, a todo lo que han aprendido en resistencia de materiales. Y si hay alguna cosita que tal vez no hayan visto, no recuerden, de acuerdo a la necesidad de la materia, yo les voy a hacer recuerdo. ¿Ya? Entonces, el primer parcial tenemos ejes, y netamente el primer parcial, porque ejes es bastante amplio y de verdad que requiere bastante práctica, ¿ya? Después de esto, tenemos el tema de tornillos de potencia, que lo vamos a pasar de manera un poco superficial, ¿no? Pero lo vamos a llegar a ver a través del programa, viendo los criterios, todo eso, cómo dimensiona más o menos el programa.
El segundo parcial estaríamos viendo lo que es la parte de elementos de transmisión, ¿no? Estaríamos viendo correas, cadenas, ¿no? El proceso de selección de una correa, selección de una cadena, cómo calculamos, cómo seleccionamos el tamaño de la correa, que en este caso vamos a trabajar con correas de perfil trapezoidal, y en el caso de cadenas vamos a trabajar con cadenas de rodillo. Hay un texto base de la materia, por si acaso, que incluso ya está en la plataforma, ¿ya? Es un texto base de la materia y material de apoyo les voy a ir pasando a medida que vayamos avanzando. Por ejemplo, tenemos una guía que es como una especie de resumen de catálogos, porque cuando lleguemos a esta parte necesitamos ver un poco de catálogos. En el caso de ejes necesitamos tablas. Una de las tablas más importantes es la tabla de materiales, ¿no? Como les decía, que tomen en cuenta el cálculo de resistencia. Entonces yo necesito conocer las características de materiales de construcción. Un SAE 1010, un SAE 1020, un SAE 1040, ya sea rolado en caliente o laminado en frío, ¿no? Entonces necesito saber sus propiedades de resistencia. Entonces vamos a ir manejando también ese tipo de información. El segundo parcial, entonces estamos viendo correas, cadenas y vamos a ver un poco de rodamientos, ¿ya? Vamos a ver un poco de rodamientos, pero de forma superficial, porque en realidad el siguiente semestre van a ver también rodamientos, van a volver a ver rodamientos, pero ya seguramente para el cálculo de tiempo de vida útil y todo eso, ¿no? Van a ver con más detalle. En realidad van a ver que correas y cadenas sí se demora un poco haciendo el cálculo, entonces nos vamos a enfocar más en eso. Después, el tercer parcial, veremos de fusionar chicos, ¿ya? Em, Aprovechando de que están llevando la materia de taller de modalidad de graduación conmigo, ¿no? Les decía, ¿no? En taller de modalidad de graduación se van a seleccionar algún tema de trabajo. La recomendación es que vayan haciendo su diseño y el tercer parcial aquí en la materia de diseño de máquinas consiste en la elaboración de un microproyecto. Ustedes tienen que hacer el microproyecto en donde ustedes demuestren el cálculo, diseño, selección de todo lo que estamos viendo. Ejes, correas, cadenas, cojinetes y en algún caso si corresponde puede ser también un tornillo de potencia, ¿no? Depende del proyecto que vayan a seleccionar. Entonces podríamos ver de aprovechar, ¿no? Particularmente a mí me interesa mucho el tiempo, ¿no? Que ustedes aprovechen bastante el tiempo porque en realidad estarían adelantando trabajo del siguiente semestre. Porque esto de acá, que es la parte de cálculo, en sus proyectos de grado, en realidad lo elaboran en sexto, no en quinto. Pero sería interesante que si ya tienen el tema seleccionado, podamos trabajar, ¿no? O sea, aprovechen el tiempo y en vez de hacer algo que sea solamente para la materia, sea algo que les sirva y adelanten parte de su trabajo para el tercer parcial, ¿sí? Entonces, perdón, para sexto semestre. Entonces, esta actividad nosotros la vamos a tener el tercer parcial, ¿ya? Entonces, vayan viendo, si es que desean trabajar, yo no los voy a obligar, pero nuevamente les digo, yo les recomendaría que hagan eso, que esta parte de cálculo de ejes, sistemas de transmisión y lo que vamos a ver ahora en la materia, lo apliquen, ¿no? En base al proyecto que están seleccionando en taller de modalidad de graduación. Hasta acá, me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario. Ya, perfecto. Les voy a dar el día de hoy un pantallazo general del programa, ¿no? Y ahí les voy a explicar lo que les decía, por ejemplo, en el caso de ejes, que si bien en algún momento vamos a ver el cálculo de ejes aplicando los criterios de cálculo,
el programa también maneja esos criterios de cálculo, pero tiene otras herramientas más, ¿ya? Entonces, aquí yo ya tengo ahorita abierto el Inventor. Hay algo que hay que tomar en cuenta. Cualquier tipo de cálculo de elementos de máquinas, diseño de máquinas, el programa lo maneja a través del tipo de archivo que es el ensamblaje, ¿no? Un ensamblaje normal. Aquí es donde el programa tiene absolutamente todas las herramientas para calcular. El programa, perdón, internamente tiene una herramienta que se la conoce como Design Accelerator. Design Accelerator es la herramienta que tiene todos los criterios de cálculo y todos los botones, todos los tipos de cálculo que el programa puede hacer, ¿ya? Entonces, tenemos aquí la pestañita de diseño y en la pestaña de diseño seguramente ustedes han aprendido a manejar esto, ¿no? Que corresponde a la parte de estructura, ¿no? De perfiles de construcción, tubo cuadrado, tubo redondo, angular, todo eso, ¿no? Pero el resto de las herramientas es cálculo de elementos de máquinas. El programa, por ejemplo, permite no solamente incorporar elementos de sujeción, como pernos, tuercas o pasadores, ¿no? Aquí tenemos distintos tipos de pasadores, ¿sí? Sino aparte de insertar, nos permite hacer el cálculo, ¿no? En este caso, el pasador puede llegar a cumplir algunas funciones bastante parecidas, en algunos casos, al de una chaveta, por ejemplo. Depende de dónde lo estemos utilizando. Puedo utilizar un pasador tal vez entre algún elemento de transmisión y el gorrón de un eje o de un árbol, ¿sí? El tema de los elementos de fijación, como ser los pernos, para ver el tema de cálculo, nos ayuda a identificar si es necesario tal vez en algún caso utilizar un perno de grado, por ejemplo, ¿no? Aunque a ojo de buen cubero nosotros ya intuimos, ¿no? Decimos, no, esta máquina está sujeta a mucho esfuerzo, entonces no puedo utilizar un perno normal, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es para la parte de elementos de fijación. Acá tenemos la herramienta de ejes que nosotros vamos a aprender, que nos permite hacer la construcción del eje y aparte de eso nos permite añadir las cargas. Esta herramienta van a ver que es bien sencilla, es bastante fácil. ¿Qué es lo complicado, lo difícil de esto, de esta herramienta de acá? Lo difícil es hacer lo que se conoce como DCL. ¿Qué es el DCL? No sé si alguien alguna vez ha escuchado. Estas son las siglas. DCL. ¿Alguna vez habían visto esto? No, Inge. ¿Nunca? ¿Han visto? ¿Cómo no? Sí, tal vez se han olvidado. DCL se lo conoce como diagrama de cuerpo libre, ¿ya? El diagrama de cuerpo libre es hacer un diagrama en donde nosotros vayamos a colocar todas las fuerzas, ¿no? Cuando uno agarra libros de física o libros así, nos dan el diagrama de cuerpo libre. O sea, yo pongo ahí un objeto y le aplico las fuerzas, ¿no? En nuestro caso es mucho más práctico, es aplicado, o sea, ya no es tan sencillo. Si bien aplicamos el diagrama de cuerpo libre, hay que identificar. Si yo tengo, por ejemplo, mi eje y tengo montado en mi eje una polea, hay que ver qué fuerzas se están aplicando en la polea, ¿no? Porque esas van a repercutir en el eje. Si yo estoy utilizando un engranaje de dientes rectos, hay que ver qué fuerzas están aplicando, que no son las mismas que un engranaje de dientes helicoidales, por si acaso, es diferente, ¿ya? Entonces, se utiliza mucho lo que es el DCL, y lo más complicado en realidad es eso, porque como les decía, aquí la herramienta les permite hacer la construcción del objeto, del eje como sólido, le da una ubicación a través de referencias, como si estuviésemos ensamblando con restricciones, y después de eso nosotros comenzamos a añadir las cargas,
lo que vendrían a ser las fuerzas, lo que es el diagrama de cuerpo libre. El cálculo y todo lo que estamos viendo acá, por si acaso, es análisis estático. ¿Qué quiere decir análisis estático? No es dinámico. O sea, si bien el eje va a rotar, los elementos que están montados en el eje también están rotando, en realidad no es análisis dinámico, es análisis estático. El análisis, las ecuaciones, todo lo que vamos a ver es en un instante, una fracción de segundo del total. O sea, no estamos tomando en cuenta todo el tiempo de recorrido, de movimiento de la pieza, del equipo. Entonces, por eso que el análisis que se utiliza se lo conoce como estático. Es en un instante que nosotros hacemos el análisis. ¿Ya? Entonces, esta es la herramienta que tiene el programa para ejes. Después tenemos aquí una herramienta para engranajes. El programa permite generar engranajes rectos, helicoidales y biselados. En realidad, el engranaje recto tiene los dos por si acaso. Tiene el engranaje de dientes rectos y el helicoidal. En la traducción al momento de volverlo castellano al inventor, no sé por qué hace esto. Esto está mal traducido. Dice engranaje helicoidal, pero en realidad no es un engranaje helicoidal, ¿no? Bueno, sí es, pero el nombre más comercial es sin fin corona. Y estos de acá son los cónicos, ¿no? Se le dice también biselado, este sí está bien. El programa permite hacer un cálculo de dimensiones en base a relaciones de transmisión, número de dientes, distancias de centro. Permite hacer un cálculo de dimensiones, ¿no? Diámetro interno, diámetro externo. Y también permite hacer un cálculo de resistencia en base al tiempo de vida estimado del sistema de transmisión por engranajes. ¿Ya? Entonces el programa también permite. No tiene piñón cremallera por si acaso, son solamente estos que ven acá. Permite hacer cálculo de rodamientos. El cálculo de rodamientos está más enfocado a lo que es el tiempo de vida útil de un rodamiento, que generalmente se lo mide en horas, que en muchos casos se utiliza para determinar, esto más para mantenimiento, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar el rodamiento, ¿no? ¿Cuánto tiempo estimado? Después tenemos acá lo que son correas trapezoidales y cadenas, ¿no? Tenemos correas trapezoidales, correas síncronas y cadenas de rodillo. Son los sistemas de transmisión con los que puede trabajar el programa. Les voy a ser bastante sincero acá. Para correas trapezoidales, la herramienta que tiene el programa, vamos a aprender a generar, o sea, vamos a aprender a utilizar, pero como cálculo no les recomiendo esto de acá, las correas trapezoidales. ¿Por qué? Porque es muy limitado el programa en esta parte. Y además de que entre una marca de correa y otra varía, o sea, no es buena. Para mí particularmente no es buena esta herramienta en el programa. Pero no es buena porque no quiera el programa, o sea, tampoco desmerezco, digamos, el programita. Si no es porque, siendo sinceros, entre una marca y otra de correas varía las longitudes, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los problemas más grandes que tiene esto. La longitud al momento de calcular distancia de centros varía, pero es porque está en función de la longitud de la correa. Y entre una marca y otra llega a variar, ¿sí? Entonces, mala no es, pero no es la mejor herramienta. Entonces, vamos a utilizar de apoyo otros programas para poder calcular esta parte de las correas. Pero ojo, son programitas que nos permiten hacer cálculo, pero no nos van a generar el sólido. ¿Ya? Después de eso, tenemos las correas síncronas. Bueno, esto no lo vamos a ver. Y tenemos las cadenas de rodillo. Para las cadenas de rodillo, sus pros y sus contras. Un pro es que sí, es muy buena herramienta. Nos da diagramas, nos da el método selección, nos da un montón de herramientas. Es bastante completa. Para mí, esta herramienta es muy buena en el programa. La desventaja,
la cadena que nos genera en realidad no es una cadena así como nosotros conocemos, ¿no? Con placas, pasadores, el rodillo, una cierta cantidad de eslabones, no genera así. Y, y eso es porque no es... Con su codo chocado, tío. ¿Qué ha pasado, Fabio? Nada, Inge, me disculpo, me he chocado. Me estaba mirando el teléfono y me he golpeado con una puerta. Ah, la chucha, estás caminando en la calle. Qué macana. Ya, entonces les estaba comentando, ¿no? En el caso de las correas trapezoidales, de las cadenas de rodillo, perdón, el programa no genera con los eslabones, o sea, no genera una cadena física, por así decirlo. Así como están viendo en el dibujo, una faja azul genera. Nuevamente, esto no es porque el programa no quiera, sino lo que pasa es que incluso nosotros si queremos hacer el dibujo de esto, podemos hacerlo, pero en el diseño de la máquina no es conveniente porque el diseño se va a volver muy pesado. Ustedes van a querer mover algo y al momento de renderizar el programa se va a volver lento porque va a renderizar pieza por pieza. Y el eslabón está hecho por dos placas, pasadores, bujes y el rodillo. Imagínense cuántas piezas en un solo eslabón. Eso multiplíquenlo por la cantidad de eslabones que tiene la cadena. Entonces el programa no genera, pero no lo hace porque es muy pesado. O sea, no es conveniente trabajar con una cadena así como tal. De todas maneras, tiene aquí las herramientas, ¿no? Esto es otro elemento que vamos a ver, ¿no? Correas y cadenas. Después tenemos acá un generador de chavetas, discos de leva, juntas tóricas, elementos elásticos, ya sea de compresión, extensión, torsión, elementos de transmisión de potencia, ¿no? Frenos de tambor. Este de asistente de cálculo de rodamientos es para el tema de ajuste, por ejemplo, ajustes. Eh, para el tema de bridas, el tema de ajustes y tolerancias, tornillos de potencia, ¿no? Solo que acá les comentaba, ¿no? Si bien tiene la herramienta de cálculo, en realidad no genera la pieza, pero sí nos hace el cálculo, ¿no? Después, hay un elemento acá que dice manual, que es bien importante. El manual nos va a pedir internet, obviamente, pero es como se lo conoce como handbook, es el libro de bolsillo del inventor, solo que es un libro de bolsillo bastante grueso, ¿no? Libros de bolsillo ustedes conocen, ¿no? Y manejan, el Casillas, el Sharkus, ¿no? Son libros de bolsillo. Este es un handbook igual, es un libro de bolsillo. Esto que nos está mostrando ahorita es los criterios que utiliza el programa. Lo que pasa acá es que si yo voy a utilizar, por ejemplo, el programa para calcular, tengo que saber qué está haciendo el programa internamente, o sea, cómo yo confío en los resultados que me va a mostrar. Y es una pregunta que, miren, alguna vez en defensas de proyecto les han hecho a los estudiantes. ¿Por qué? Porque han mostrado esto. Les han mostrado el cálculo hecho a través del programa, a través del Design Accelerator, que no está mal, o sea, está bien, ¿no? Solo que no sabían qué criterio o cómo trabajaba el programa para dar esos resultados. Y le han preguntado así al estudiante, le han dicho, ya, está bien, está muy bonito todo, has utilizado un programa para calcular. La primera pregunta que le han hecho es, ¿cómo sabes que el resultado que nos está botando el programa está bien? ¿Cómo sabes? Y se ha quedado sin respuesta el estudiante. La segunda pregunta, ¿cuál es el criterio que está utilizando el programa o cuál es la ecuación que está utilizando el programa para hacer este cálculo? ¿No? Entonces, es bueno saber esto, ¿no? Y esto no es inventado, o sea, el mismo programa nos da esta información desde este botón que dice manual, es el handbook. Pero para esto necesitamos internet, ¿no? Entonces acá nos va a mostrar esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, no sé, de uniones de pasador, uniones de soldadura,
uniones de Chaveta, no sé, a ver, esto de uniones de Chaveta. Fórmulas de uniones de cálculo de uniones de Chaveta unidas métricas. Ah, ya, ¿no? Entonces nos está mostrando una ecuación de cálculo de potencia aquí, de par de torsión en base a la potencia, en base al diámetro. Entonces nos está mostrando las ecuaciones que estamos aplicando, los criterios, qué quiere decir cada uno de estos elementos. Esto de longitud mínima, longitud máxima, son criterios en base a compresión y corte, ¿ya? Entonces, esto de acá se aprende, ustedes van a llevar el siguiente semestre cuando aprendan a hacer cálculo de chavetas, ¿no? Entonces, tienen acá los criterios, ¿sí? Entonces, es bueno saber esto porque incluso ustedes mismos, ¿no? ¿Cómo saben de lo que están utilizando en el programa es correcto, está bien? En mi caso, con la experiencia que yo tengo manejando el programa, yo he hecho la prueba. Con los criterios que tengo, he hecho el cálculo manual, después he hecho la verificación con el programa y difiere, pero difiere con muy poca cantidad. Puede ser por el tema de manejo de decimales, pero difiere un poco el resultado, pero no significativamente. O sea, es muy aproximado, ¿no? Entonces, de esa manera yo he comprobado también, ¿no? Las herramientas que manejo con el programita. Hasta acá, me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Em, Algunos preguntan y dicen lo siguiente, ¿no? ¿Yo para qué voy a calcular el diámetro de un eje a ojo de buen cubero? Yo sé que más o menos esto tendría que tener tanto de diámetro, incluso lo estoy poniendo en demasía, o sea, sobreestimado, dicen, ¿no? Los cálculos es para lo siguiente, les da una referencia, no busquen precisión. Si yo, por ejemplo, cuando ustedes vean el tema de cálculo de ejes, en el diámetro calculo, no sé, un diámetro de 30 milímetros, por ejemplo, para mi eje. No es que 30 milímetros así exacto le voy a meter. Es lo que el programa y el cálculo me está recomendando mínimamente en base a las cargas. Que yo le ponga un poco más ya es mi criterio, ¿no? Entonces, es una referencia el tema de cálculo. Eh, Muy bien, chicos, lo que quería hoy día hacer es presentarles un poco la materia, el objetivo, la importancia, lo que vamos a trabajar cada parcial, lo que vamos a hacer el tercer parcial incluso, que va a ser un microproyecto, y básicamente el programa que vamos a manejar, que es el Inventor y las características que este tiene, ¿no? Hasta acá, si no tienen alguna duda, algún comentario, alguna consulta, ya para terminar. Me estarán prestando atención, pero no. Ya, No, Inge, no hay ninguna duda por el momento. Yo pienso que ya con el programa en la clase vamos a ver. en la otra cosa va a ser en vivo y en directo, ¿no? Ya cuando estemos en la clase presencial. Gracias, Fabio. Exactamente, Inge. Ya, muy bien. Quedamos hasta acá, entonces, chicos. Inge, Dime, dime. me estaba olvidando. Para el proyecto del tercer parcial, ¿va a ser individual, grupal? Ahí por eso les decía, ¿no? Aprovechando que estamos en la misma materia con taller de modalidad de graduación, en taller de modalidad de graduación algunos van a trabajar individual, tal vez algunos otros en pareja. Entonces, yo les recomiendo que saquen de ahí esto que van a hacer ahora y aprovechemos y calculemos su eje, su sistema de transmisión, si es que tiene. Ahora, si no, pueden formar grupos también, ¿no? Yo recomendaría grupos no más de dos, tres personas, porque dos son compañía, tres son multitud. Y si van a juntarse grupos más grandes, yo les voy a pedir un microproyecto ya no tan micro, sino un poco más grande también, ¿no?
Entonces, la recomendación, Diego, es que saquen la idea de este microproyecto en base a lo que van a trabajar en taller de modalidad de graduación y aprovechen, ¿no? Aprovechen con la materia y aprovechen de adelantar un poco de trabajo, porque no se olviden, el siguiente semestre en taller de modalidad de graduación, ustedes aparte de hacer el documento del proyecto, tienen que fabricar, ya van a presentar en físico, ¿no? Entonces veremos de aprovechar y así el trabajo con la tutoría va a ser incluso más corto, ¿no? Y vamos a tratar de garantizar de que en sexto terminen absolutamente todo, ya tengan todo listo. ¿Ya? ¿Está bien, Diego? Sí, Inge, gracias. Posi. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna consulta, desee que se le aclare algo? Todo blue, ¿no? Inge, también vamos a avanzar respecto a los motores, ¿no ve? ¿Motores? Sí, para, digamos, digamos, cuando vamos a usar las cadenas o engranajes, ¿no ve? Aplicado en el inventor ¿Ya? para la reducción de fuerza, ¿no ve? ¿Ya? Claro, o sea, vamos a trabajar con potencias, porque en realidad lo que dices está bien. Cualquier cálculo, cálculo de ejes, cálculo de sistemas de transmisión, cálculo de Chavets, cualquier cálculo toma de referencia de base la potencia del motor. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más quería comentar algo por ahí, creo? Te dije, ¿y sí o sí va a tener que ser de grupos de 2 o de 3 o solo va a poder trabajar una persona? Individual también. David, traten de aprovechar lo que ustedes van a seleccionar en taller de modalidad de graduación. Como esto para diseño de máquinas es para el tercer parcial, para eso ustedes ya van a tener Sí. casi terminado incluso su perfil. Entonces ya van a tener un tema de trabajo. Traten de hacerlo en base a eso. Cosa de que vayan avanzando Mm, también su diseño. sí. ¿Ya? Listo, gracias, jefe. Pues sí. ¿Alguien más por ahí? Ya. Perfecto, chicos, que tengan un lindo fin de semana, que pasen un 6 de agosto bastante agradable, fiestas patrias, que tengan un lindo viernes. Y bueno, nos estaríamos chequeando hasta la siguiente semana, muchachos, que les vaya muy bien. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego, Inge. Chao, Gracias, hasta luego. Nos vemos. Chau, chau. hasta luego, Inge.